Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Victoria, caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Bueno, así es, estamos en victoria, orándole al Dios eterno, invitando al Espíritu Santo a que nos acompañe, a que sea ese oyente silencioso, ese invitado muy especial a la emisión de este programa. Saludo cordial a todos los televidentes que nos ven diariamente en este espacio y por este prestigioso canal. Como siempre, invito al Espíritu Santo a través de una oración a que nos dirija a cada verdad, a que nos consuele, a que nos edifique, cierto, a que nos exhorte, si es también la posibilidad que Él tiene, la palabra que Él tiene para los corazones duros, los corazones afligidos, y para que interceda ante el Padre Dios por los seres humanos. Trabajos, labores que son del Santo Espíritu de Dios. Le decimos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, ven a nuestras vidas, ven a tu reino, Señor. Tú tienes la potestad, el poder, Señor, para gobernar cada vida, para cambiar cada corazón, para sanarlo. Señor, tú eres el que nos edifica primero a nosotros para edificar a otros. Tú eres, Espíritu Santo, el que nos enseñas para que enseñemos a otro. Gracias, Señor, porque permites la emisión de este programa, porque nos das vida. La bendición sea sobre cada televidente, sobre los dueños del canal, sus trabajadores, sus administrativos, Señor, y sobre cada persona que nos ve en esta hora. Te pedimos, Señor, que tu bendición caiga sobre todos nosotros. Señor, supliendo necesidades, sanando, curando y quitando lo que no te agrada. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, un tema nuevo para este horario, para que usted, querido televidente, que nos está viendo allí desde su casa, lo tenga, ¿cierto?, como memoria, lo recuerde, lo aprenda, porque es que en otra parte sagrado dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo dice a los Gálatas que el Espíritu Santo, mire esto, se puede recibir también al oír el mensaje sagrado con fe. Así también se recibe el Espíritu Santo, se recibe también por la imposición de manos, ¿cierto? Él es soberano, puede entrar a una vida cuando usted y yo lo invitemos. Por eso yo lo invito al programa, para que usted también sepa cómo invitarlo. Tengo en tema el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, una historia, el verso 8, una historia del arresto de Esteban. ¿Quién era este Esteban? Para entrar en contexto, resulta que en la época de la Iglesia Apostólica, ¿cierto?, recién glorificado Cristo, cuando subió a los cielos, nombran a 7 personajes para que fueran y tuvieran un trabajo como de diáconos dentro de la iglesia. Eran, como decimos, servidores que atendían allí a unas viudas, porque era por ley judía, debían de atenderlas. Las viudas mayores de 60 años tenían que mantenerlas, digámoslo así. Entonces los apóstoles tenían ese trabajo. Hubo una disputa entre los griegos y los hebreos por esta situación. Entonces convocaron una asamblea, llaman a 7 personajes
llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de liderazgo, ¿cierto? Llenos de santidad, llenos del poder de Dios, de la gracia de Dios, y entre ellos sale elegido este Esteban, del cual vamos a hablar un poquito. Esteban, para los que están aprendiendo y estamos aprendiendo, fue el segundo mártir de la iglesia cristiana después de Cristo. Cristo fue primero, después fue Esteban. Y dice en el verso 8 del capítulo 6 del libro de los Hechos: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. A pesar de que tenía como un servicio, entre comillas, secundario, ¿cierto? Era uno de los destacados por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la sabiduría de Dios, por el conocimiento en las Escrituras. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, ahí está la palabra revelativa, el mensaje revelativo, ¿cierto? Y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Sigue el siguiente versículo diciendo: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que había oído hablar de las palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Por eso lo apedrearon. ¿Qué hay aquí? Aquí hay una diferencia entre lo que es Esteban, o era Esteban en la época, y otros que no eran como Esteban. La diferencia que hay hoy día entre los que no son cristianos, se dicen llamarse así, pero son como pseudocristianos, llamémoslo así, y los que en realidad son verdaderamente cristianos. La diferencia, cierto, entre Esteban y estos grupos de los famosos libertos, ¿quiénes eran ellos? Ellos eran como unos exconvictos por allá de la época, estoy hablando del año 63 después de Cristo, cierto, la guerra del famoso imperio de Pompeyo. Eran exconvictos de la descendencia judía, habían sido liberados, escapados de la guerra, y se reunían solos, también a profesar la misma fe, la misma escritura, y se pusieron un nombre llamado los libertinos. Pero aquí el Espíritu Santo los toma en este pasaje sagrado como los libertos. ¿Qué eran ellos? Eran unos pseudocristianos. ¿Quién era Esteban? Pues Esteban sí era de verdad un cristiano. ¿Por qué? Porque estaba lleno de gracia, del poder de Dios. Dice que disputaban. Anteriormente, la época de la iglesia primitiva, para poder predicar en la palabra de Dios, no era como ahora, pararse uno aquí libremente ante un micrófono, ante un medio televisivo, radial, satelital. Era disputando, que uno tenía que demostrar por las Escrituras lo que uno estaba diciendo. En otras palabras, tenía que dar una tesis y tenía que sustentar la tesis y explicarla. Eso se hacía, o hacían los predicadores, ¿cierto? Se forma como una disputa, por eso dice, y disputaban con Esteban. Pero estas personas que eran de una sinagoga, o sea, de un grupo religioso, llamémoslo así, que se parecía a los judíos, pero que no eran verdaderos judíos, unos los libertos, ya les dije de dónde habían salido estas personas, eran de la descendencia o de raza judía, pero no estaban como metidos en ese poder de Dios, en esa gracia, en eso que da el Espíritu Santo para predicar muchas veces. Y así hay por hoy día tanta cantidad de predicador que se pueden parecer a los libertos, a los de Cirene, a los de Alejandría, a los de Sicilia y los de Asia, que cuando disputan con un verdadero cristiano se quedan callados, o muchas veces entran en polémica, entran hasta en cólera cuando uno les dice las cosas al derecho. Así Esteban se paró, ¿cierto?, en su sabiduría divina, la sabiduría de lo alto, en el poder del Espíritu Santo, en la gracia de Dios, a disputar con ellos. ¿Sabe qué hacen con Esteban? Pues van y lo denuncian, ponen falsos testigos diciendo que había blasfemado contra la ley de Moisés y contra Dios. O sea, era irremisiblemente, lo apedreaban, lo mataban por eso. Así hace el diablo, querido televidente, cuando uno se para a decirle la verdad a la gente. A veces duele, ¿cierto?, pero es mejor que duela un poquito la verdad y no que uno vaya a matar a la gente con la mentira. Así de sencillo es. ¿Qué diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre un cristiano y un pseudocristiano, aplicándolo a esta época? ¿Dónde estaba la diferencia entre Esteban y todas estas sectas? Porque eran sectas a la final, ¿cierto? De los libertos y todo ese grupo que nombra ahí el versículo 9. La diferencia estaba en que Esteban estaba lleno de la gracia de Dios. Eso se le nota en el rostro de una persona cuando irradia la presencia de Dios, lo contrario la desgracia.
La diferencia estaba, ¿cierto?, entre Esteban y este grupo de pseudocristianos, dice el verso 8, en el poder de Dios, y eso sí que hace falta. O sea, la gente está cansada hoy día de tanta palabrería, de que muestren un templo lleno de gente. El Evangelio, por el contrario, insta a que la gente sea llena de Dios y no que las iglesias se llenen de gente. Es algo contrario. Hay veces que uno ve congregaciones suntuosas, con muros de mármol, con cosas, salones grandísimos. Mucha gente, la gente quiere, la mente humana tiende a mostrar lo grande, pero de pronto en lo grande y sublime Dios no está ahí. Dice en otra parte de la Escritura que en lo sublime de los hombres, para Dios representa lo abominable. Imagínense eso. Eso dice la Escritura. Bueno, los tales libertos, los tales grupos de Cirene, Alejandría, Sicilia y Asia, tenían la misma fe, ya lo había dicho, seguían la misma Escritura, adoraban igual, se reunían igual. ¿Cuál era la diferencia? Vuelvo a decir, la diferencia era que pues en la disputa no se les veía la sabiduría, en la disputa con Esteban, no se les veía la sabiduría de lo alto. La gente confunde la sabiduría de Dios con la sabiduría de esta tierra. Y en el libro de Santiago dice que la sabiduría que no es de Dios es primeramente terrenal, diabólica, animal, natural, porque es lo que el ser humano imagina, mas no cuando Dios viene a posarse en la mente del ser humano y habla a través de sus labios. Eso es sabiduría de lo alto. Dice que ¿dónde estaba la diferencia? ¿Cierto? Ya lo dije. La diferencia entre un religioso, sería al aplicarlo, y un verdadero cristiano. Pues caramba, apliquemos lo mismo. La diferencia entre un religioso es que de pronto él repite, de pronto él tiene doctrinas que se salen de la palabra, está perdido espiritualmente. Así es, querido televidente. La diferencia de un verdadero cristiano es que él tiene la gracia de Dios. La gente que tiene a Cristo no necesita sentarse en una mesa a tomar licor, porque hay un freno de mano, hay un ser lindo por dentro de uno que se llama Espíritu Santo, el que invitamos al comenzar la emisión, que le hace ver a uno como algo asqueroso eso. No es que uno no quiera hacerlo. Pablo dice en otra parte que todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo me puedo sentar a una mesa con un poco de borrachos, lo puedo hacer, pero no conviene. ¿Sabe qué siento yo cuando hago eso? Me empieza a doler la cabeza, me empieza a dar mareo, porque ahí está lo diabólico, ahí está lo satánico, lo diabólico. ¿Cierto que sí? Por eso, la diferencia entre un religioso y un verdadero cristiano es que tiene el poder de Dios. ¿El poder de Dios para qué? Para orar por una persona y la persona se sana. Yo no soy de los que me muestro mucho para que me vean que cuando Dios a través de mi oración hace una liberación o un milagro, la gente se sana. No, porque la gloria se la doy es a Dios. Pero yo he orado por gente, por una sola persona. Me voy donde a mí me inviten. Por eso ahí le pongo mi número, mi nombre, para que usted me llame. Yo con mucho gusto voy, claro, a orar. Usted me dice cuál es la situación y pedimos a Dios que lo haga. No soy yo, es Dios a través mío. No era aquí la disputa lo que hacía Esteban en sí, un diácono, un servidor de la iglesia primitiva. Era Dios, era el poder de Dios, era la gracia de Dios, era la sabiduría de Dios que lo estaba haciendo a través de Esteban. Y por eso, mejor dicho, se le levantó el diablo. Inmediatamente pusieron 2 testigos, lo llevaron al concilio y le dijeron: muerto está usted, Esteban. Porque mire, aquí hay 2 testigos que dicen que usted blasfemó contra la ley de Moisés y que usted blasfemó contra Dios mismo. Eso era irremisible, o sea, tenía que morir. Así era. Bueno, la diferencia entre una vana repetición, lo que se llama un rezo, así se le llama. Rezar es repetir lo que otros han dicho, memorizarlo. La diferencia, un cristiano hace una oración bajo la gracia de Dios, bajo el impulso del Espíritu Santo. Yo siempre aconsejo, porque aquí con este programa, lo primero que debemos aprender es a orar. Es como cuando un niño lo mandan a la escuela, lo primero que tiene que saber leer y escribir, y si no, en vano sería. ¿Cierto que sí? Por eso yo doy las pautas, para que la gente aprenda a orar. Métase con la Biblia, aprenda términos bíblicos, lea los salmos, los proverbios, llénese de ese caudal literario
sagrado y verá que cuando usted vaya a pedirle algo a Dios, el Espíritu Santo mismo le fluye en el corazón, le dice qué palabras decir por sus labios. Querido televidente, usted y yo tenemos que hallar la diferencia. Cuando es una persona que tiene a Cristo, que tiene el Espíritu Santo, que sigue a Dios, el Dios verdadero, ¿cierto? Que hace actitudes, Dios como buen cristiano, y uno que de pronto de labios dice que es cristiano, pero con sus labios lo niega. Este pueblo de labios me honra, dice Jesús en una parte, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ojo ahí. Bueno, concluyo con esto, como dicen ahora en las asambleas al finalizar las reuniones. Conclusiones y soluciones, yo le llamo transición. Bueno, que debemos cuidar nuestros pensamientos. Ponga cuidado, querido televidente. Los pensamientos de un ser humano se convierten en palabras. Las palabras se convierten en hechos, los hechos se convierten en costumbres, las costumbres se convierten en hábitos, los hábitos son los destinos de una persona. ¿Y sabe qué es el destino de una persona? La vida. ¿De dónde vino? De un pensamiento. ¿De dónde puede venir su fe cuando usted no camina con Cristo? Y cuando camina con Cristo, está hecha la diferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga y Dios me bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. El Evangelio cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.